Sí, aquí tengo los apuntes del curso, no sé si hago algo más. Yo tengo una más. Unas herramientas que dijeron de esto de compartir datos. ¿Sí? Aquí es un poco raro. ¿Se escucha por allí? Sí, se escucha. Vale, pues os voy a contar. Vale, gracias. Os voy a contar mi tesis, que ya estamos acabando de realizar el depósito y pendiente de poner fecha para la defensa, así que bueno, este va a ser un primer ensayo. El título de la tesis es la exploración de la integridad del yo en los trastornos psicóticos mediante el análisis de la actividad electroencefalográfica en una tarea de emisión y percepción del alma. Los contenidos sobre los que voy a hablar durante este ratillo, primero voy a hacer una breve introducción, después hablaré de los objetivos y las hipótesis de la tesis. Está realizada como en la modalidad de compendio de publicaciones, entonces encontraré los 3 estudios que se han incluido, que el primero es con controles sanos, el segundo se añade una muestra de pacientes con esquizofrenia y el tercero otra de trastorno bipolar. Después discutiremos estos 3 estudios integrando los resultados que hemos obtenido en ellos y hablaremos al final de las conclusiones que hemos llegado. Entonces, para empezar con la introducción, un concepto bastante importante en el marco de esta tesis es el sentido del yo. Cuando hablamos del sentido del yo, lo podemos diferenciar 3 partes. Es la ipseidad, que sería como es la parte más básica del yo, el núcleo central sobre el que se desarrolla el resto de partes del yo. La ipseidad está a nivel reflexivo, sería esa sensación de tener una perspectiva en primera persona a la hora de experimentar todo tipo de vivencias. Y cuando la ipseidad ya está desarrollada, por así decirlo, ya tenemos esa perspectiva en primera persona a nivel reflexivo y táctico, podemos hablar del ser reflexivo, que consistiría en tener esa visión de nuestro ser como un ente invariante y persistente a lo largo del tiempo, para posteriormente tiene lugar el ser narrativo, en el que ya se implicarían más procesos metacognitivos, como por ejemplo valores, hábitos, vivencias que vayamos teniendo. Entonces, integrando estos 3 conceptos, la definición del ser sería que es la vivencia constante en el tiempo de ese sentido de yo, de vivir en primera persona, que pese a que todas las experiencias que estamos viviendo a lo largo del tiempo va cambiando, nosotros seguimos teniendo esa sensación de ese sentido del yo que permanece intacto, pese a que nuestras experiencias van cambiando. Y debido a que tenemos ese aspecto que permanece constante de nuestro yo, podemos reconocer nuestras percepciones, memorias y crear una narrativa sobre ella en el tiempo. Además, cuando nosotros realizamos una acción, tienen lugar estos 2 sentidos, el sentido de agencia y el sentido de propiedad. Estos 2 conceptos son muy importantes a la hora de poder diferenciar entre las
percepciones de los estímulos que provienen de las acciones que nosotros mismos hemos generado, de las que provienen del ambiente externo. Estos dos sentidos en la agencia primero sería el hecho de que yo sé que soy la persona que ha generado una acción y que esa acción va a dar lugar en ese mismo momento a una consecuencia. Por otro lado, el sentido de propiedad, independientemente de que haya una causalidad en ese mismo tiempo de la acción que yo realizo y una consecuencia, pues independientemente de eso, sin tener en cuenta esa acción, yo reconozco las características de un estímulo o sus propiedades físicas y las reconozco como mías, ya sea pues mi mano o mi habla o mi pensamiento por las características que tiene, no porque den lugar a una causa la acción que yo estoy realizando. Estos dos sentidos, como os comentaba, son muy importantes para la hora de poder diferenciar entre las cosas que yo realizo o los estímulos que provienen desde fuera. Estarían integrados en el concepto de monitorización del self, que es lo que nos ayudaría a discernir la fuente de los estímulos que nosotros percibimos. Hasta aquí lo que os he comentado sería los conceptos principales de lo que es el desarrollo de un sentido del yo pues, normal. Cuando ya hablamos de trastornos del yo, nos referimos sobre todo a que la icseidad, que si recordáis es el núcleo central de ese sentido del yo, que reflexivo, tácito, donde se integran el resto de experiencias, está alterado. Entonces, al estar esta parte más básica alterada, el resto de experiencias que van a dar lugar al sentido del yo integrado también se van a ver afectadas. Definimos las experiencias anómalas del yo como diferentes experiencias que influyen, en las que incluimos la, la relación que la propia persona tiene con el mundo y todo lo que eso va a dar lugar, ya sea en el sentido más reflexivo como a nivel narrativo, que os comentaba al principio, también todos esos eh, procesos más metacognitivos sobre las propias acciones que van ocurriendo. Entonces, estas experiencias anómalas del yo serían síntomas que no tienen por qué ser psicóticos, pero sí que van a afectar a esa experiencia principal del sentido del yo, a esa inseguridad. Por lo que se vería alterado el sentido de ser una persona con vivencias en primera persona en este mismo momento en relación con el mundo. Cuando se han definido las experiencias anómalas del yo, se han dividido diferentes tipos de experiencias las que están englobadas dentro del término de experiencias anómalas del yo. La primera sería el flujo de conciencia, en la que haría referencia al sentido implícito de todos los actos, de todos los procesos mentales, el sentido implícito de la naturalidad con la que fluyen los procesos mentales, me refiero. Entonces, cuando esto se ve alterado, pues los pensamientos pueden aparecer como que son anónimos, que están como bien posicionados en el tiempo, a veces no se ven como los pensamientos como algo abstracto, sino que se ven más como un objeto concreto, y todo eso hace que haya como una fisura entre el yo y el mundo exterior y la relación que yo tengo con este al caracterizar de forma concreta o objetivizar eventos como los pensamientos, que en un principio deberían ser algo abstracto y que fluyeran con más naturalidad. El sentido de presencia es lo que os comentaba también al principio, de vivir este tipo de experiencias en primera persona. Cuando esto está alterado, las personas pueden tener síntomas como de despersonalización o de realización o sentir como que están vacíos. Al también verse alterado, pues como esa fluidez con la que nosotros vivimos el mundo en primera persona y de forma constante en el tiempo.
El sentido de corporalidad aquí haría más referencia a aspectos del propio cuerpo. El cuerpo pasa a verse más que como un medio con el que nosotros exploramos el ambiente, pasa a verse más como un objeto. Y esto hace que también se pueda ver separada, o sea, se pueda distinguir esa diferenciación entre el yo como diferenciado del propio cuerpo a través del que yo vivo. Y la demarcación del yo, no sé si esto estaría bien traducido así, serían las fronteras que hay entre límites entre el mundo y yo. Entonces, cuando esto está alterado, había dificultades en diferenciar entre yo y los otros, y por eso mismo las personas que sienten, que experimentan esto podrían tener como esa sensación de pasividad, de que realmente a lo mejor no son ellos los que están realizando las cosas o los estímulos que van percibiendo, al estar ese límite más borroso. Y por último, la reorientación existencial. Aquí nos referiríamos más a temas metafísicos, filosóficos. Se habla de que las personas que experimentan las experiencias anomadas del yo, a veces tratando de explicar esa ruptura que sienten con esa desintegración del yo, de su experiencia en primera persona con el mundo, tratando de explicar esto, a veces se encuentra que tienen como una preocupación excesiva por todos estos temas como filosóficos, metafísicos, y de ahí que también le den como una excesiva importancia a esto. O sea, trata de crear más que experiencias de yo, autoexperiencias. Autoexperiencias. Vale. Como nos lo experimentamos. A la hora de evaluar las autoexperiencias, el gold estándar es la EASE, que es una entrevista semi-estructurada que evalúa pues, estos 5 aspectos que os he comentado antes de las autoexperiencias. Y además también hay un autoinforme que es la IPASE, que bueno, en el marco de la tesis de Marta se ha adaptado y validado al español y es lo que nosotros hemos utilizado para esta tesis. La diferencia principalmente, como os comentaba, que la EAS es una entrevista, la IPASE es un inventario autoinformado y consta de 57 ítems con una escala tipo Likert de 5 puntos y nos da 5 factores y una puntuación total. Estos son los 5 factores que nos dan. Y que está altamente relacionada a la puntuación de casi y la IAS. Incluso si puedes poner la referencia ahí, está de... Vale. Estos son las 5 subescalas que nos da la IPASE. Cognición, pues hablaría de las experiencias que se tienen sobre los propios pensamientos, como por ejemplo, siento como si otra persona generase mis pensamientos. Autoconciencia y presencia, habla sobre, explora la inmersión en el mundo y en las actividades diarias. Ejemplos de ítems sería como, siento que estoy viviendo en otro mundo, o que he perdido el contacto conmigo mismo. La conciencia sería la experiencia incluiría la experiencia tanto del tiempo como de la intencionalidad de los propios actos que yo realizo. Aquí algunos ítems sería, por ejemplo, tengo dificultades para decidir si estoy viviendo algo o lo estoy imaginando. A nivel somático, las experiencias que tenemos en nuestro propio cuerpo, siento como si pudiera verme a mí mismo desde fuera o como si mis brazos no fueran míos. Y en el transitivismo de marcación, donde hablamos de esos límites entre el mundo y el yo, pues algunos ítems que evalúan esto a veces siento como si fuera un fantasma, por ejemplo. Y todo esto la persona lo puntuaría del 1 al 5 en presencia de uno de los clínicos. Los correlatos neurocognitivos que se han estudiado, que están en la base de estas, del desarrollo del sentido del yo, son principalmente, del desarrollo del sentido del yo, no, perdón, de los trastornos del yo en este caso.
serían principalmente déficits en el monitoreo de la fuente, es decir, de poder diferenciar si un estímulo proviene del exterior o si yo mismo lo he generado, y también la saliencia aberrante, que esto quiere decir que estímulos que no tienen tanta importancia o que ya han sido procesados y por economía cognitiva no deberían aparecer de forma más automática, pues nosotros seguimos prestándoles demasiada atención. Atribución aberrante de relevancia. Atribución aberrante. Claro, porque es saliencia, no es en español, es la relevancia que atribuimos a algo, cómo sobresale en el entorno. Entonces, bueno. Vale, atribución aberrante, vale. Aberrante de relevancia. A nivel más de las bases neurobiológicas que subyacen a los déficits en el monitoreo de la fuente o estas disfunciones, se ha hablado de la copia gerente, del mecanismo de descarga consecuente, que estos dos lo vamos a hablar un poquito más ahora en profundidad. También de que a nivel de conectividad funcional se ha visto una alteración y que se encuentra, las personas que tienen este tipo de déficit tienen un estado a nivel basal hiperactivado comparado con el resto. Todo esto llevaría a que hubiera errores de predicción cuando intentamos determinar el origen de los estímulos, que por eso mismo confundamos lo que es endógeno y lo que es exógeno, y que se vuelvan difusas las líneas entre el mundo exterior y el yo. Además de que haya esa hiperrecesividad, que también vamos a hablar de ella más adelante, que va a hacer que las cosas que tenían que ser más tácitas y reflexivas pasen a ser como objetos más concretos de conciencia. Sobre la atribución aberrante de relevancia, como comentaba, se ha relacionado mucho con modelos los modelos que nosotros creamos a nivel también de memoria a la hora de procesar cognitivamente los estímulos del entorno y dan lugar a algunos síntomas parecidos en algunas ocasiones o algunas sensaciones parecidas como las que os comentaba antes, de esa hiperrecesividad, es difícil distinguir qué es lo relevante de lo irrelevante y por eso mismo a veces resulta complicado el determinar cuál es el valor de los objetos o valorar las experiencias que estamos viviendo, porque es difícil diferenciar de lo que es prescindible, de lo que no, de todas las experiencias que estamos realizando, todos los estímulos que estamos recibiendo y procesando. Como os comentaba, nos vamos a centrar principalmente, o nos hemos centrado en esta tesis, en estudiar estos déficits del monitoreo de las fuentes, y aquí la descarga corolaria es el mecanismo que nos va a permitir diferenciar entre las experiencias, los estímulos que han sido generados por una acción o que provienen de una acción que hemos generado nosotros mismos, a los que vienen de fuentes externas. Este mecanismo tiene lugar en cualquier modalidad sensorial, ocurre, por ejemplo, cuando a nivel de tacto, cuando nos realiza cosquillas otra persona, cuando nos hacemos a nosotros mismos, nos sentimos lo mismo, con el movimiento sacádico de los ojos, pese a que tiene lugar ese movimiento, de donde se proyectan en la retina los estímulos, nosotros tenemos una visión más fluida del entorno y no vemos esos cambios porque por ese mecanismo de descarga corolaria que está muy relacionado con las acciones motoras que nosotros realizamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de forma sincrónica, tiene lugar, cuando nosotros hablamos, este comando motor que tiene lugar a la hora de realizar el habla, se envían potenciales tanto a áreas motoras para realizar
la acción de hablar, y también a otras áreas del cerebro. En este caso, a áreas encargadas de la percepción auditiva del estímulo sonoro de nuestra propia habla. Pues esta diapositiva no me ha dado tiempo a terminar, la tengo un poco a medias, pues la tengo que señalar. Pero para nosotros predecir los estímulos que tienen lugar de nuestras propias acciones, tiene lugar grado de que surgen modelos internos que ayudan a esta predicción, y en concreto el modelo del que se ha hablado que tiene lugar en este mecanismo de escala coronaria es el Forward Model, que tampoco sé muy bien cómo traducirlo, que lo que haría sería predecir las consecuencias sensoriales que nuestro acto motor va a dar lugar. ¿Esto cómo lo realiza? Cuando tiene lugar una acción motora, se envía una copia diferente de esa acción a áreas sensoriales, con la predicción de las consecuencias que a nivel sensorial van a dar lugar a esa acción. Gracias a esta copia diferente, con el mecanismo de descarga coronaria, se suprime la percepción de ese estímulo que ha sido generado por ese acto motor, tras el cual se ha enviado la copia diferente a regiones sensoriales. Perspectivo. Y sería como modelo prospectivo. También puedes hablar de arriba abajo, de abajo arriba. De abajo arriba. De abajo arriba, veis como que el De arriba abajo. De algo que pasa ahora hacia adelante, lo cual es más bien en el tiempo, en el espacio. Entonces, si es algo que va a pasar adelante, investigamos de manera prospectiva. Si investigamos lo que pasó antes, es retrospectivo. Yo creo que es más evidente decir prospectivo. Las formas de evaluar este mecanismo de descarga consecuente es mediante, bueno, una de las mejores formas es mediante encefalograma, ya que es una técnica no invasiva que nos permite estudiar la actividad eléctrica cerebral. Y en concreto, para evaluar este mecanismo, hemos seguido el protocolo publicado por Ford y colaboradores, que consiste en que el participante dice la vocal A y mediante el encefalograma vemos cuál es la actividad eléctrica cerebral mientras está escuchando su propia voz a la vez que habla. Esto se compara con cómo es la actividad eléctrica cerebral cuando está escuchando de forma pasiva su voz, que ha sido grabada previamente en la condición anterior de habla. Entonces, esto nos permite estudiar si hay diferencias en la actividad eléctrica cerebral cuando la persona está escuchando su propia voz mientras habla, a cuando simplemente está escuchando de forma pasiva. Entonces, nosotros nos hemos centrado en nuestros estudios en los trastornos psicóticos, que, bueno, ya sabéis que el espectro de la psicosis incluye diferentes trastornos con síntomas muy heterogéneos y que muchos de los síntomas principales son compartidos también por otros trastornos mentales. La importancia de estudiar las experiencias anómalas del yo radica en que también se ha hablado de que puede ser un indicador temprano del futuro desarrollo de la psicosis, y además también se ha visto que puede predecir en personas de alto riesgo esa transición a la psicosis. Dentro del modelo de la alteración de la icteidad, se ha desarrollado para explicar dentro de la esquizofrenia cómo está alterada la icteidad y cómo da lugar a esos trastornos del yo, que también han sido bastante, o sea, han sido ya expuestos en la literatura como que la esquizofrenia es comparte esa alteración en el sentido del yo.
Entonces, se ha diferenciado dentro de estos trastornos del yo la hiperreflexibilidad como una de las principales alteraciones, que esto quiere decir que hay una excesiva autoconciencia de estímulos o de sensaciones que deberían ser implícitas, tácitas, prereflexivas, y esto hace que pasen desde si nos imaginamos un continuo en el que en un punto está todo lo que es más implícito a otro más explícito, aspectos como por ejemplo la respiración, el latido del corazón, la forma en la que caminamos, que debería estar en esa parte más implícita, pasa al nosotros prestar como demasiada atención, esa hiperreflexividad, había que pasar al punto más explícito. Esto estaría muy relacionado también con una disminuida, ¿cómo habíamos dicho tanto? Se me ha olvidado. Autoimplicación. Autoimplicación, que la definiríamos como una reducción de la experiencia subjetiva, del estar uno mismo presente, de tener de ser uno el agente de las cosas que realizamos, de tener esa motivación por realizarlas. Y realmente estos dos conceptos están muy relacionados, porque cuando algo que debía ser implícito, pero reflexivo, pasa a ser como un objeto explícito de conciencia, se supone que esa parte más reflexiva debe de ser como la base sobre la que se sustenten el resto de experiencias. Si esto pasa a ser algo como un objeto explícito, va a afectar también a esa autoimplicación que nosotros vamos a tener a la hora de realizar el resto de experiencias con el mundo. Estos han sido los dos principales puntos en los que se han dividido los trastornos del yo, pero además a veces se añade como el que haya una ruptura entre el mundo que hace que sea difícil diferenciar entre si algo lo estoy percibiendo o me lo he imaginado, o si está en mi memoria, probablemente lo estoy viendo ahora o experimentando ahora. Además, se ha hablado de que los síntomas psicóticos típicos que encontramos dentro de este espectro de la psicosis, todos tienen en común una alteración en la ansiedad. Por ejemplo, en todos los trastornos psicóticos, los síntomas positivos, perdón, se ha visto que el hecho de perder esa sensación de que los pensamientos sean míos, que las acciones que yo realizo sean propias, puede hacer que se difuminen los límites entre el yo y el mundo y que den lugar a síntomas como alucinaciones auditivas, por ejemplo. En cuanto a los síntomas negativos, lo que os comentaba antes, cuando algo implícito o reflexivo pasa a ser más explícito, es como que se pierde esa sensación de espontaneidad, hay una disminución de la vitalidad, se siente como que los pensamientos son objetos, o que las emociones no se experimentan de forma natural. Y sobre los síntomas desorganizados, al haber esa hiperreflexibilidad, también hay como una amalgama de metaperspectivas, de muchísimos puntos de vista sobre los que se pueden interpretar esas sensaciones, que también haría que puedan tener lugar esos síntomas desorganizados. Entonces, tras esta grave introducción, los objetivos y las hipótesis de esta tesis, el objetivo general ha sido explorar el mecanismo de descarga corolaria como un potencial sustrato biológico a las experiencias anómalas del yo en esquizofrenia y evaluar su especificidad frente a otros trastornos psicóticos. Como objetivos más específicos, hemos querido evaluar el sentido de agencia y propiedad en controles sanos, mediante el paradigma TOC-LISEN, que os comentaba al principio, que es una forma de evaluar la descarga corolaria. También investigar si la identificación de nuestro propio habla cuando hablamos es debido a procesos motores
pues esa copia excelente que da lugar al mecanismo de descarga corolaria, o en cambio, detrás de esto hay procesos más a nivel sensorial que hacen que yo reconozca mi propia voz como mía. Y esto lo hemos estudiado añadiendo una condición extra, el paradigma Tock-Lixen, que ahora os contaré también. Además, hemos querido confirmar resultados que ya hay publicados sobre una disfunción del mecanismo de descarga corolaria y de esquizofrenia. Y además, como novedad, explorar si esta disfunción tiene relación con las experiencias anómalas del yo, que no había sido previamente estudiada, autoexperiencias, con las autoexperiencias y con los síntomas positivos y negativos. Además de ver si hay diferencias entre primeros episodios y pacientes crónicos. Y por último, añadiendo la muestra de pacientes con trastorno bipolar, ver si también encontramos los mismos resultados que en esquizofrenia. Las hipótesis son que en controles sanos, la respuesta a nivel cortical, cuando nosotros estamos escuchando nuestra propia voz al hablar, va a ser menor en comparación a cuando la escuchamos de forma pasiva, porque va a tener lugar ese mecanismo de descarga corolaria que va a inhibir la percepción del estímulo que yo misma he generado, independientemente de si, bueno, y que cuando yo escucho una voz externa, la actividad, el potencial evocado que va a tener lugar va a ser el mismo, independientemente de si es mi propia voz o de si es la voz de otra persona. Porque aquí están implicados mecanismos, por esos motores y no sensoriales, como decían los objetivos. Que en esquizofrenia ese mecanismo va a estar alterado y que además creemos que va a estar relacionado con los síntomas que van a tener, tanto positivos como negativos y con las autoexperiencias, y que en trastorno bipolar también mostrarán estas alteraciones, pero no de forma tan pronunciada como en esquizofrenia. Como os comentaba en el índice, primero publicamos este artículo en controles sanos, después añadimos la muestra de pacientes con esquizofrenia y por último comparamos los tres grupos, con una muestra de controles sanos, de personas con esquizofrenia y de personas con trastorno bipolar. Esta diapositiva no la he terminado. Aquí, bueno, pues, pero os cuento que hemos evaluado a nivel cognitivo a todos los participantes para poder controlar ese tipo de variables entre los diferentes grupos. A nivel de síntomas, los síntomas positivos los hemos evaluado con la escala PANSS, con la puntuación positiva de la escala PANSS, los síntomas negativos con la puntuación total de la escala BNSS y las autoexperiencias con la IPAS. La descarga corolaria la hemos evaluado mediante el paradigma publicado por Ford, con la condición TOC, que ya os he explicado cómo era, que la persona escucha su voz a los que habla. Listen-Cell escucha de forma pasiva la grabación que ha realizado antes al hablar. Y hemos añadido como novedad la condición Listen-Other, que sería como la de Listen-Cell, o sea, escucharía de forma pasiva la grabación de otra persona diciendo la vocal A, pero eso, en este caso la grabación ha sido hecha por uno de los investigadores. De la condición haríamos un registro de 4 minutos con el electroencefalograma. Y bueno, esto también me falta por completarlo. Lo que utilizamos son 64 electrodos a la hora de realizar el registro. No sé si hablar algo del procesado o no, de que se realiza el procesado, pues, no sé, haciendo con la limpieza de los componentes musculares. Vale. Vale. Vale, pues comento que registramos 64 electrodos con el sistema 10-10 y para hacer el registro y los diferentes filtros que aplicamos, se hace un análisis de componentes independientes para eliminar los artefactos musculares, sobre todo los que tienen lugar en la condición de habla, y se saca la amplitud de los potenciales evocados auditivos de M1 y P2. Esto, tras un análisis que hicimos, vimos que la mayor amplitud mejor registramos
El potencial N1 es a nivel central, que va acorde con la literatura previa, también publicada sobre este potencial auditivo en este tipo de paradigmas, y por eso en los estudios nos centramos en evaluar estos tres todos. Aquí pues quiero poner la muestra que ahora mismo, o sea, la N, que ahora mismo no la recuerdo, o sea, en cuanto centrándonos en el primer estudio, en el que evaluamos la descarga coronaria en controles sanos. Bueno, pues aquí quiero decir la N y los análisis estadísticos que hemos realizado. Y los resultados que obtenemos tras comparar las tres condiciones de la tarea en controles sanos es que en la línea vertical lo que se ve es la amplitud del potencial N1, en este caso es este. La línea roja se refiere a la condición TOR, Listen-Cell, la azul, que es esta, y la negra, Listen-Over. Como veis, en N1 no hay prácticamente potencial evocado por el propio habla. En cambio, en Listen-Over y Listen-Cell, o sea, cuando escuchamos de forma pasiva la grabación, sí que tiene lugar un potencial evocado auditivo y no hay diferencias entre uno u otro. En el segundo estudio, en el que añadimos la muestra de pacientes con esquizofrenia, aquí arriba a la izquierda tenemos el grupo entero de pacientes con esquizofrenia, arriba a la derecha los controles sanos. En este caso, como vimos en el estudio de controles sanos que no había diferencias entre Listen-Over y Listen-Cell, en los siguientes estudios utilizamos solo la medida de Listen-Cell. A la hora de comparar la supresión del potencial respecto a la condición de habla. Entonces, en esta primera gráfica vemos como en esquizofrenia, en la línea roja, bueno, el eje vertical es la amplitud del potencial y el horizontal el tiempo. Entonces, el potencial M1 es ese y vemos que la línea roja, que sería la condición TOR, es un poquito más pequeño el potencial que tiene lugar respecto a cuando la persona escucha de forma pasiva su propia voz, pero sí que hay un potencial evocado auditivo si lo comparamos con controles sanos. O sea, en controles sanos hay una supresión muy grande de ese potencial que no tiene lugar en esquizofrenia. En la gráfica de abajo, la de la izquierda, son los primeros episodios de esquizofrenia, en la derecha los pacientes crónicos, y aquí el nivel de supresión que hay cuando comparamos una condición con otra, aunque en la gráfica se puede ver un poco diferente, a nivel estadístico no son significativas las diferencias. Ambos parece que el potencial es un poquito menor cuando hablan, pero no lo suprimen completamente como ocurre en controles sanos. A la hora de estudiar las correlaciones de esta diferencia que hay de amplitud entre el potencial evocado auditivo al hablar con el potencial evocado auditivo con la escucha pasiva del habla, esta diferencia la correlacionamos con los síntomas positivos, negativos y con las autoexperiencias. Y vemos que todo, la línea negra son el grupo de esquizofrenia junto, y esto no me he puesto, ahí no me lo recuerdo bien, la roja primeros episodios y la azul ahora bien lo puedo poner. Y tienes que referirte a la parte de la derecha de la figura de Dios. Ay, es verdad. La parte de la derecha, en esta se refleja la supresión de la amplitud del potencial. Entonces, al realizarla, realizamos una resta de los valores de amplitud del potencial en la condición TOC menos el potencial en la condición Listen y tomamos esa resta como el nivel de supresión que tiene lugar al hablar. Entonces, esta gráfica refleja el nivel de supresión que hay en controles sanos en la línea continua y en esquizofrenia es la discontinua, que como vemos es mucho menor. Aquí vemos que a menor nivel de supresión, mayor puntuación en las tres escalas de los pacientes. Es decir, cuanto menos se suprime la percepción de mi propia habla mientras hablo, más síntomas positivos tiene la persona, más síntomas negativos y más autoexperiencia.
Y también quiere decir que cuanto peor está supresión de N1, lo tomamos como medida de la descarga corolaria, es decir, está funcionando peor el mecanismo de descarga corolaria y también hay mayor cantidad de estos síntomas. Diría que cuanto menos expresión, o además de decir cuanto menos expresión quisieras, cuanto más semejante es la percepción de la voz mientras habla respecto de la voz, respecto de la percepción de la voz pasivamente escuchada. Vale. O sea, cuanto más semejante la percepción de sobre ondas, pues más síntomas hay. Y aquí vemos que las correlaciones son similares cuando estudiamos las diferentes subescalas de la IPAS. El tercer estudio en el que añadimos la muestra de trastorno bipolar, a la izquierda tenemos controles sanos, en el centro bipolar y a la derecha esquizofrenia. Si nos fijamos en la línea roja, que es la condición del habla, aquí tiene lugar un potencial evocado auditivo al percibir nuestra propia voz al hablar en estos pacientes que se encuentra, a nivel de supresión, se encuentra como entre controles sanos y en personas con esquizofrenia. Parece que esa percepción del habla mientras habla o del habla de forma, o de escuchar el estímulo auditivo de forma pasiva, no es tan semejante como en esquizofrenia, pero no funciona tan bien como en controles sanos. Y en esta gráfica de abajo vemos el nivel de supresión, igual que os he explicado en la de antes, haciendo esa resta. Esta primera línea sería como suprimen los controles sanos, vemos que es mucha mayor la supresión. Esta sería bipolar, la del medio, y la de abajo esquizofrenia. Y vemos que se quedaría como en medio, las personas con trastorno bipolar. Y aquí veríamos otra gráfica en la que nos reflejaría lo mismo. Aquí vemos la distribución de los diferentes participantes que entran dentro de cada grupo y también de nuevo vemos como la supresión del nivel de potencial evocado N1 en bipolar se queda como entre medias de controles sanos y esquizofrenia. Cuando correlacionamos esto con las comparaciones de las autoexperiencias, encontramos esa relación que os explicaba en esquizofrenia, pero no la encontramos en trastorno bipolar. Entonces, pasando a la discusión de estos resultados, esto está mal, este título. Bueno, pasando a la discusión de los resultados que hemos encontrado en controles sanos, encontramos que el potencial N1 se suprime durante la condición de TOC. Esto nos hace pensar, es una forma de evaluar el mecanismo de descarga corolaria. Entonces vemos que realmente está funcionando bien en este grupo de controles sanos y que, por lo tanto, nos va a poder informar de cuáles son las acciones que son generadas por nosotros. Los estímulos que provienen de acciones generadas por nosotros mismos. En este caso, nuestra propia habla. Se ha visto que antes de que tenga lugar el habla, ya se encuentra hay una mayor sincronización en el cerebro cuando la persona va a hablar en comparación con cuando está escuchando de forma pasiva los estímulos auditivos. Y además también se ha visto que también antes de que tenga lugar el habla, hay una mayor sincronización y coherencia entre la actividad que hay en regiones frontales y regiones temporales. Teniendo en cuenta que regiones temporales están más implicadas en esa parte motora y las temporales en la percepción del estímulo auditivo, pues tiene sentido de que esto se pueda relacionar con ese mecanismo de descarga corolaria, pero que se ha visto que ocurre antes de que el estímulo tenga lugar, el estímulo auditivo, al hablar. La forma que tiene el mecanismo, que se cree que tiene el mecanismo de descarga corolaria de inhibir este tipo de percepciones es mediante un proceso inhibitorio en el que desde regiones motoras, cuando tiene lugar ese comando motor,
ya se mandan señales, o sea, se envían señales hacia áreas de la corteza auditiva, pero también se activan interneuronas valvulina, y entonces esto hace, estas interneuronas inhiben las células piramidales auditivas que se han activado. Como las conexiones que se han visto, es verdad que todo esto ha sido con estudios con animales, se ha visto que hay más conexiones de estas regiones con estas interneuronas que directamente a las células piramidales, al final esto resulta en una inhibición de la percepción del estímulo auditivo cuando hablamos. Además, el hecho de que encontramos el potencial P2 en todos los estudios, en todos los grupos de participantes, eso no quiere decir que la persona sí que está detectando el estímulo. No es que a lo mejor me aparezca una N1 porque la persona está distraída y no ha escuchado el estímulo o algo así, sino porque la descarga todavía está inhibiéndolo, porque si no, este potencial tampoco tendría por qué aparecer. Además, el hecho de que encontremos que las dos condiciones de escucha pasiva del habla dan lugar al mismo potencial, nos hace también deducir que no son procesos sensoriales los que hacen que yo detecte mi propia voz mientras hablo, por eso suprima su percepción, sino que están implicados más procesos motores que dan lugar al esa voz referencia, al mecanismo de descarga, etc. Esa copia eferente que se envía cuando tiene lugar el acto motor, al predecir las consecuencias sensoriales que este acto va a tener, cuando coinciden con las consecuencias que realmente tienen lugar, se suprime la percepción. En cambio, cuando escuchamos de forma pasiva, no tiene lugar no se envía una copia eferente del acto motor, porque no hay un acto motor que se realice. Entonces eso hace que el estímulo no sea predecible y por eso no se suprime y tiene lugar el potencial N1, perdón. Además, esto se ha replicado en otro tipo de paradigmas, como pulsar un botón, hacer movimientos como de soplar y también con discurso interno. Y se ha replicado también que a la hora de realizar este otro tipo de movimientos, también el potencial auditivo que tiene lugar a la vez que yo realizo esos movimientos se ve suprimido. En esquizofrenia, el hecho de que encontremos esa falta de supresión tan grande, o sea, no encontremos la supresión tan grande como en controles sanos, pero si encontremos una N1, igual que en controles prácticamente la condición Listen, nos hace decir que el mecanismo de descarga está alterado y que esto hace que estas personas vean más difícil distinguir el origen de los estímulos. Lo que además va a afectar a la hora de tener esa experiencia del yo en el mundo, de esa diferenciación. Se ha hablado de que una alteración en etapas tempranas de este mecanismo puede ser que sea el que dé lugar a esa alteración del sentido del yo, que también empieza a desarrollarse de forma muy temprana. Además, también se ha hablado de que se ha visto relacionado con alteraciones en la integridad del fascicular arqueado, que sea que comunicaría áreas motoras con áreas sensoriales, también con corteza, con un estado hiperreactivo a nivel cortical y con déficit de GABA. Teniendo en cuenta que este mecanismo es un mecanismo que inhibe esa percepción, pues tendría también bastante sentido que esto estuviera relacionado. Además, si recordamos el modelo que os he contado en la introducción de la alteración de la ixeidad, relacionaba a todos los síntomas positivos y negativos también con esto, y como ya os comentaba, pues es también coherente con que hayamos visto que hay una correlación tanto con las autoexperiencias como con los síntomas positivos y negativos cuando hemos analizado la relación con la forma de percibir el habla mientras se habla y cuando se percibe de forma pasiva. Respecto al evaluar la especificidad
especificidad de esta alteración, el interés radica también en que se ha hablado de que la disfunción del mecanismo de descarga corolaria puede ser un factor transdiagnóstico de la psicosis en general, y además también se sabe que hay muchos síntomas psicóticos, o sea, que el trastorno bipolar y la esquizofrenia tienen como un núcleo psicótico compartido, y a veces las líneas son como un poco difusas. Entonces, el hecho de que encontremos la alteración en la supresión de N1 de trastorno de personas con trastorno bipolar entre media de grupo con esquizofrenia y controles sanos, podríamos interpretarlo como que este mecanismo de escala corolaria puede estar relacionado con esas características psicóticas, pero que solo es un subgrupo más pequeño de pacientes con trastorno bipolar sean los que muestran esto, comparado con esquizofrenia. Estudios que pueden respaldar esto, que se han visto que la mielinización, que las alteraciones que hay de mielinización en esquizofrenia también se ven en trastorno bipolar, pero de forma menos pronunciada. Esto puede hacer que el envío de la copia excedente sea más lenta en personas con esquizofrenia y por eso se ha alterado este mecanismo. Y también se ha visto que hay menos proporción de pacientes con el diagnóstico de trastorno bipolar que muestran estos déficits de GABA. De ahí que podamos deducir que a lo mejor un subgrupo menor de estos pacientes son los que muestran estas alteraciones. Esto nos lleva también a pensar que pueden existir diferentes biotipos dentro del síndrome de la esquizofrenia y que encontremos personas con diagnóstico de trastorno bipolar que muestran alteraciones a la escala corolaria y que muestren esas autoexperiencias, pero que encontremos otras que no. Y de ahí también que a la hora de hacer la mira de todos los datos nos aparezca en el medio, no sé tan pronunciado. Entonces, las principales limitaciones que tienen estos tres estudios que engloban la tesis sería que todos los pacientes están tomando antipsicóticos, diferentes tipos de antipsicóticos. Nosotros hemos analizado la relación entre esa supresión de N1 y equivalentes de la dosis que toman en clorpromazina, pero no podemos controlar los diferentes tipos de mecanismos de acción, o sea, diferentes mecanismos de acción que tienen los diferentes tipos de antipsicóticos que toman. Las muestras, sobre todo de primeros episodios de trastorno bipolar, convendría que fueran también más amplias, aunque es cierto que es la primera vez que se estudia la relación de ese mecanismo con las autoexperiencias. Entonces, pues, para una primera aproximación, pues nos sirve. No se puede descartar el orden a la hora de aplicación de las diferentes condiciones de la tarea, porque la condición de TOC siempre tiene que ir antes la del sensei, porque hay que grabarla. Pero cuando en controles sanos estudiamos Listen-Cell y Listen-Order, no vimos diferencias en el potencial y ahí sí que estaba contrabalanceado. Hemos usado la IPASE, aunque no es el gold estándar, pero sí que se ha visto que ambos estudios, sí que se ha visto que la puntuación que se obtienen con ambos instrumentos está muy correlacionada y además siempre estaba presente un clínico para asistir al participante si tenía alguna prueba con ítem. Y también es importante tener en cuenta que las análisis que se han hecho son de correlación y esto puede implicar causalidad. Las principales conclusiones serían que el hecho de distinguir la fuente del estímulo, o sea, la fuente de la que proviene el estímulo que estamos percibiendo, nos va a ayudar a la identificación del propio yo y de poder tener un funcionamiento más adaptativo con el mundo exterior. Que la identificación de nuestra propia voz mientras hablamos ocurra a nivel preestimular, ya que esa sincronización, ese mecanismo de descarga corolaria aparece un poquito antes del inicio del habla, se ha visto, y además cuando metemos esa tercera condición en la que controlamos las características físicas del habla con una voz ajena, ahí no hemos visto diferencias, entonces deberán estar más implicados procesos motores. Que en esquizofrenia está alterada la función del mecanismo de descarga corolaria y que esto puede hacer
que tengan problemas a la hora de atribuir la fuente del estímulo y que da lugar a las autoexperiencias, y que encontramos como ese continuo entre controles sanos, trastorno bipolar y esquizofrenia, que puede deberse a que haya un mayor subgrupo de personas con esquizofrenia que muestren esta alteración en comparación con las personas con trastorno bipolar que lo pueden estar mostrando. Sobre futuras líneas, pues posibles, aunque a veces un poco complicadas o bastante, incluir un grupo que da recibido tratamiento antipsicótico. Todos los pacientes bipolares estaban en euthinia, entonces se podría ver qué ocurriría si hiciéramos estos estudios al estar en fase maníaca, pero donde se salen experimentando más síntomas psicóticos. Incluir otros trastornos dentro del espectro psicótico, como por ejemplo el trastorno esquizoafectivo, evaluar la condición disonante también en pacientes, hacer análisis de tiempo-frecuencia para ver cuál sería la sincronización entre áreas frontales y temporales a nivel preestimular, también con tensor de difusión para ver qué conectividad puede haber entre estas dos áreas, evaluar qué relaciones puede haber de la descarga corolaria con otras variables, que esto podría estar relacionado, bueno, sí, con otras variables como por ejemplo la cognición, estudiar la relación con el sistema inhibitorio mediante otros parámetros de electroencefalograma o mediante estimulación magnética transcraneal, y hacer análisis de clúster para en vez de diferenciar entre un grupo de personas con esquizofrenia y un grupo de personas con trastorno bipolar, ver si dentro de cada grupo pues hay gente que muestra esta alteración y gente que no, pues no, independientemente de los diagnósticos. Y esto es todo. Y he puesto los escuditos muy solicitados. Y ya está. 55 minutos. ¿Cuánto tiempo tienes? Pues 45. Así que sí. Y además la primera parte, que en realidad no la tengo muy bien preparada todavía, entonces me trababa mucho. Y luego poniendo. Sí. Entonces, yo creo que sobre todo la parte de la introducción del tema del self y todo eso, a lo mejor ahí recortar un poquillo. Y de la EASE, ¿no? Porque la EASE no la usamos. Y de la EASE, o sea, lo único que meto de la EASE es la número, como la Gold estándar, pero luego, no sé si a lo mejor de ahí pasa a hacer tanta referencia a los... Yo creo que en la primera parte tiene que haber un par de mensajes centrales claros, que en los pacientes con esquizofrenia existen autoexperiencias anormales. Estas autoexperiencias anormales tienen que ver con la deficiente experimentación de uno mismo de manera implícita. Ahí puedes decir que hay diferentes tipos de autoexperimentación anormal, por lo que has dicho, son 5 tipos. Estas autoexperiencias anormales probablemente tienen que ver como paso previo con los síntomas positivos, negativos y desorganización. Es decir, la idea central es: esto existe, está bien demostrado y probablemente está más cerca de las alteraciones neurobiológicas que los síntomas, porque son más estables, porque esas otras experiencias aparecen y son bastante más estables. Y en segundo lugar, el segundo mensaje importante es que el procedimiento más probablemente relacionado con la que nos permite valorar la autoexperimentación es el que llamamos descarga consecuente. Si quieres, introduce, vamos, utiliza la palabra que quieras, pero vamos, a mí no me gusta nada más lo del corolario, porque no, en español no existe. Puedes introducir al principio que vamos a denominarlo descarga consecuente en castellano, porque es consecuencia del acto de hablar.
esa descarga es consecuencia de que hablamos, es decir, de la iniciación de un acto motor. Como consecuencia de eso se suprime la percepción cuando está iniciado por nosotros mismos, de tal manera que de modo intuitivo el estudio de la descarga consecuente permite diferenciar de manera neurofisiológica lo que nos pertenece a nosotros mismos, lo que iniciamos nosotros mismos, de lo que percibimos procedente del mundo exterior. Una manera de estudiar la experiencia de manera objetiva e independiente de cualquier tipo de colaboración por parte del sujeto, falta de colaboraciones. Estos son los dos mensajes. La importancia de las dos experiencias anormales en pacientes con esquizofrenia, posible relación con los síntomas, y que la coronaria discharge es una forma, la mejor que conocemos ahora mismo, de estudiar los procesos cerebrales que subyacen a la diferenciación entre lo que procede de uno mismo y lo que procede del espíritu. Por tanto, una buena manera de aproximarse a las autoexperiencias anormales, ya que estas en muchos casos consisten en una falta de distinción de lo que es uno y de lo que es el exterior. Entonces, yo creo que al hacer esos dos ejes, es un poco la primera parte. La parte que hablo como más del sentido del yo salvo. Sí, yo creo que sí puede limitarlo también un poco, no ser demasiado jaleos. Así que una forma fácil de decir estas cosas es que hay experiencias en las que habitamos, entre ellas nuestro propio cuerpo, no pensamos en ellas, no tenemos que reflexionar sobre ellas, sino que las vivimos en ellas y las experimentamos de manera implícita. Que eso es necesario para tener una relación fluida con el entorno y con las personas, claro. Entonces, cuando la fluidez de esa experiencia se detiene, aparecen fenómenos como la hiperreflexividad, darle demasiadas vueltas, así estará pasando, sucede independiente de mí, etc. Entonces, para que haya esa fluidez, es muy importante que haya un mecanismo preconsciente o prereflexivo que de forma automática y con certeza discrimine lo que procede de nosotros mismos de lo que procede del exterior. Puede decir que esta descarga consecuente pues se aplica a todos los niveles, es decir, a nivel de discriminar todo lo que procede de nosotros mismos de lo que procede del exterior, de las civilizaciones, los motores, etc. Yo creo que la parte de los resultados está bastante bien, la parte de la discusión también, y yo creo que con esto pues quedaría bastante redondo, no sé qué parece más. Yo voy a apuntar ya alguna cosa, una tontería, numerar la diapositiva, que lo he visto en algunas diapositivas que luego el tribunal te dice en la diapositiva no sé qué, que ellos apuntan. Ayuda a localizar Y luego en la diapositiva que hablas de los correlatos neurocognitivos, que hablas de hiperreflexividad y tal, pero como que hay muchos recuadros, pero lo pasas un poco de largo porque luego explicas la hiperreflexividad, entonces como condensarlo en alguno de los dos lados. Digo, para ayudarte a lo mejor a resumir la intro, que es lo más... Vale. Y luego, yo no sé qué piensas, porque me explicas la tarea con el artículo de Discord como parte del método en la introducción, ¿no? Pero como a lo mejor muy por encima, sin ver cómo se ve en el ESG y luego en los estudios de ESG, a lo mejor te ayuda en la introducción, decir, así es como se ha estudiado, así es como se ve en el ESG, y luego en el método de tus estudios, decir, y nosotros hemos utilizado esto, además hemos añadido la medición del sistema, y luego en la gráfica, como se ha visto en nuestro estudio, y aquí también lo replicamos. Sí, y a la hora de decir,
este es el método que sirve mejor para valorar la diferencia entre procedente de mí mismo y procedente del exterior, pues entonces lo que tiene es una imagen de cómo se ve en el exterior. Vale. O sea, de alguna otra, o sea, alguna gráfica de algún otro artículo en el que estudie los potenciales o... Bueno, el método de Fortune, el Sí. tiene que tener allí montones de Sí. imágenes Sí. sociales. Sí, el dicho en ese mismo artículo. O haces una figura impersonal y luego ya muestras las tuyas propias. Vale. ¿No? O puedes crear una ideal para la introducción y luego ya muestras la verdadera. Vale. Han salido. Digo, por reducir a lo mejor la intro, que a lo mejor es lo que más a mí me costó un montón. Sí. Porque es como ir al grano y punto, punto. Y es como muchas cosas, Claro. pero no, la diapositiva no gusta. Yo el Power Model todavía no estoy de acuerdo. Con el... Yo creo que son backward, la copia diferente es un backward, Pero espera, porque es dirigido por conceptos, viene de los conceptos de arriba hacia atrás. El forward siempre es la parte que viene de los datos, de la realidad. Es la parte de la percepción que viene generada por la propia sensación de la realidad, mientras que la otra parte de la percepción es la que viene de tus conceptos ya representados, que vienen de arriba abajo, que van de arriba abajo, que es el backward. El modelo predictivo, por en inglés predictive model. Sí, el modelo predictivo es el que conjuga las dos, de abajo arriba y de arriba abajo y de abajo arriba. Pero sí, la parte de predicción de la de arriba abajo, que es la backward. Pero yo no sé si eso del forward a mí me suena que está al revés, pero no sé de dónde lo habrá sacado. O Es necesario por el forward. No, se puede quitar. con lo de otra cosa, si lo pones eso, genérico, predictive. Pero es ahí lo que habla, no me acuerdo ahí muy dónde saqué, creo que del libro este de Selfing de los años o algo así. Y ahí hablaba de que tienen lugar modelos de representación interna y que uno de ellos es el forward model. Es lo que dice. Que predice las consecuencias del estímulo, mandando la copia excedente, no sé qué, tal y cual. La predicción. Sí. La parte de forward es la que viene de abajo Sí. de los datos reales. Claro, sería como del estímulo a... Claro, el estímulo, pero la descarga consecuente lo que hace es anticiparse por otro lado, genera una anticipación, por lo tanto viene ya a nivel más conceptual. Pues voy a revisar lo que miro sobre esto y se voy Y revisarlo. Que yo en una bibliográfica que hice está tal cual, es que no me acuerdo, pero está ese modelo, el que era el doble y luego está el que solo era una dirección y tengo puesto como el título, igual lo podemos mirar ahí. Modelo que es solo forward. Sí, es que me acuerdo que el primero incluía solo una dirección, que creo que era el de abajo arriba, o sea, de los estímulos a la parte más cognitiva, y luego el siguiente modelo incluía las dos direcciones. Pero no me acuerdo qué son, Luego una última cosa, porque se refiere mucho a alteraciones del self. A ver, en psicopatología las alteraciones del yo, cuando se habla sobre los síntomas de los pacientes son pues, los fenómenos de lectura o difusión del pensamiento, que no es exactamente lo mismo que esto, ni mucho menos, son tipos de delitos, ¿no? Entonces yo trataría de decir alteración de la autoexperiencia, aunque es un poco más largo, porque en realidad estamos todo el rato viendo alteraciones de cómo el sujeto se experimenta a sí mismo. Más desvitalizado, más despersonalizado, o que tiene que pensar en lo que piensa sin asumirlo de manera automática, etc. Vale. Yo iba a decir que la parte de los resultados, si cuando vas a ir ensayando, intenta buscar el espacio de tiempo bueno
para que te dé tiempo a explicarlo sin ir muy rápido, porque es muy lioso. Y es lioso de entender y de explicar. Entonces, sí, aunque sea la tesis, si no lo tienen tan dominado, voy a explicarlo bien, que es importante que se entienda, que no vaya tan rápido para que no se pierda, la diferencia entre controles, pacientes, ¿sabes? Intenta buscar cuando ensayes el espacio exacto para que tú lo puedas explicar a una velocidad bien, que ellos lo puedan entender y no se te entrabe mucho lo que están contando porque son tan rápido, me lo pasan de una a otra, que a mí me cuesta seguirlo y lo he hecho. Sí. Sí, onda minutos ahora tan aburrido. Pero vamos, pero si quitas el principio, pues tienes más tiempo. Sí, y así le dejo a eso más. Sí, es que en realidad eso no me ha dado tiempo a hacerlo con el tiempo y no sé, está metiendo mucha introducción de. Sí, 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 sí. Si yo mientras que la hacía estaba pensando, yo lo estoy metiendo mucho. Pero le dejo que decía Inés, digo, es que todo es importante. Pero sí, sí, lo estaba yo viendo. Y nadie que palabras quiere usar para cada cosa. Se puede ir de tantas maneras, como un discurso que tiene una forma de decirlo armoniosa. Y cuando quieras ensayar otro día, por lo menos esa parte. Sí. Y otra cosa que yo he visto que hace es, si a lo mejor tú piensas que hay algo que es importante o que a ti te ayuda en las diapositivas para explicarlo, pero lo vas a dejar fuera, es prepararlas y tenerlas ahí al final de la presentación. Entonces, si el tribunal te hace alguna pregunta, porque dice, esto es importante y ha faltado, lo tienes ahí y te ayuda. Y el. O sea, decir, trastornos nerviosos sí está bien dicho. Así, chronic self disorder. O de sentido del yo. O mejor también con la autoexperiencia. Dentro de las otras También, vale. porque es verdad que, vamos, que por lo menos en castellano, Vale, si lees los libros de psicopatología, pues es a lo que se refiere. vale. O sea, que eso lo tenía que ensayar porque me salía todo un rato Sí, decir. Autoexperiencias anormales. Vale. Yo creo que la clave es la autoexperiencia. Vale. O autoexperiencia anormal. Porque decir ahora anormal. Ya, pues, hay una vez que lo he dicho, la palabra normal, tal cual, y me ha chirriado y todo a mí, digo. Estoy pensando, digo, esta palabra puede cambiar. Discapacidad, autoexperiencia. Diversidad. Sí. Que también hay políticamente incorrecta. Experiencia especial. Habilidades especiales. Alternativa. Bueno, pues nada. ¿Hace falta que lo ensayemos más o no? Yo creo que. No sé. ¿Quieres Pues a lo mejor. Sí. Os digo. Creo que sí. O sea, si queréis, por mí sí. Cuando tengamos la fecha más cercana, Vale. porque ya fijada, pues Vale, sí. miramos si lo ensayamos. Bien. Vale. Bien. Hasta luego, los que estéis por ahí. Ah, es verdad que yo ni ese. Adiós, adiós. Hemos tenido buena audiencia. Así. Que vaya bien todo, Rosa. Hasta luego. Que te vaya bien, hasta luego. Posibles preguntas que me puedan hacer. Pero ya he estudiado el currículum del tribunal. Por eso, sí. ¿Cómo se podría relacionar esa que es lo que Estaba Lola, ¿no? Lola y Bene y Luis, sí. Dime qué es lo que hace. Pues es un investigador más clínico en esquizofrenia y participa mucho en estudios